pero después del Auditorio Nacional tuve un tiempito y regresé a la interpretación, otro tiempito, y luego me nombraron agregada cultural y de cooperación internacional en Panamá. Ujú. El que era embajador en ese entonces había sido nuestro cónsul general en Barcelona y lo regresaron a México para enviarlo como embajador a Panamá. Me llamó, me dijo, me gustaría que colaboraras conmigo en mi proyecto para la Embajada de México en Panamá. Y le dije sí. Tocó la época de Manuel Antonio Noriega, The Man, Mm, M-A-N, Manuel Antonio no Noriega. llega. Él no era el presidente del país, el presidente era Solís Palma. Mm, Y fue una época muy interesante porque estaba Noriega y la gente de Panamá, pudiente, empezó a sacar capitales por la desconfianza que le tenían a Noriega. ujú. Panamá se fue reduciendo en población. Muchas compañías salieron de Panamá. Había, fue una época de tumultuosa, tumultuosa. La gente que se quedó en muy malas condiciones y había mucha inquietud. Hubo una intervención estadounidense de Panamá, pero yo viví en Panamá exactamente un año y entonces le propuse al embajador que me dejara ir a hablar con la presidenta de la universidad para ver si ella tenía gente en bibliotecas Mm, y hacer de nuestra biblioteca una biblioteca digna. Teníamos mucho material. Y me dijo el embajador, pues sí, ve a verla, pero no sé si quiera ahorita con las cosas. Pues vamos a platicar, embajador, vamos a platicar. Llegué, me presenté con ella, me recibió muy amablemente. Platicamos y me dijo, creo que hay algo interesante ahí que podemos hacer conjuntamente. Nos dejaron una biblioteca extraordinaria, me imagino que sí. clasificada, peritos que les ponen. Yo me metía a ver qué estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo para aprender. Y como era una época muy difícil, muchos artistas se habían ido de Panamá, no había muchas funciones que digamos, pero descubrí un grupo, un trío de, de jóvenes, un trío de música de cámara. Mm, Le propuse al embajador que, ¿qué tal si mandábamos al trío al Cervantino? Dijo, Carmen, ¿tú crees que lo vas a lograr? Bueno, pues vamos a hacerle la lucha, maestro embajador. Se logró y trajimos un trío, muy buen trío de música clásica de jóvenes que empezaban. Ellos no lo podían creer que iban a venir a México. Yo tampoco podía creer que lo había logrado. Se logró, vinieron al Cervantino. Fue la participación de Panamá en ese Cervantino. ajá. Y entonces se me ocurrió traer a Panamá algo mexicano y llevamos a Panamá un conjunto de música veracruzana, pistas, excelente, y otro proyecto con muy poco tiempo para hacerlo. Nosotros estábamos en stand-by en la embajada. Ya le habían avisado al embajador que nos podían sacar en cualquier momento. Claro. Y entonces nos reunió el embajador y nos dijo,
quiero que tengan una maletita junto a su puerta en su casa, con lo esencial porque podían mandarnos llamar y tendríamos que salir de inmediato. Yo tenía una gatita, entonces empaqué un neceser con cosas esenciales mías, 2 latitas de comida para mi gatita, que le decían la gatita diplomática, Ay, qué hermosura. y y solamente 2 días nos pidió el embajador que no fuéramos a la embajada, solamente 2 días. Yo viví muy tranquila en Panamá, me encantó Panamá, mi gatita y yo fuimos muy felices en Panamá, veía yo el mar todos los días y desde la embajada, soy una amante del mar, y yo me quedé un año exactamente, convocaron al embajador de regresar a México para pláticas de cómo estaba la situación y todo. Ujú. Quedamos, al frente se quedó la ministra y nos avisaron que teníamos Que regresar. que regresar. Pero una época interesantísima, una economía totalmente restringida, como una economía de guerra. Yo comía delicioso, tenían muy buenos supermercados, me fue a visitar mi mamá, pasamos allá 3 semanas, en fin, Sí, claro, para ti fue interesante con ese ojo observador y esa curiosidad, ¿no? Que tanto te caracterizan y ese siempre estar atenta a lo que está pasando alrededor y, y sí, ese querer ver más allá de la cultura y del entorno y de todo, pero bueno, al final, pues, estabas tú dentro de la parte privilegiada, afortunadamente, y por eso fue he sido muy afortunada en mi vida. Y conocí a Manuel Antonio Noriega con el permiso del embajador. guau. Eh, Fui a un meeting que organizó con las juventudes Ujú. panameñas. Fue muy interesante, Ujú. pero me dijo, bueno, otro problema en el que me estás metiendo, ¿por qué quieres ir? Que lo quiero ver, porque estoy aquí pasando esto. Y dijo, bueno, ve, pero ve con mucho cuidado, y low profile, en fin, sí, cómo no. Y había gente de otras embajadas y todo, no era así, yo nada más la que se iba ahí de metichona, ¿no? Y luego en una ceremonia en la embajada de Cuba me lo presentaron, y esa fue una experiencia muy interesante porque yo lo seguí mucho en la televisión, en las noticias, y ese día que fui a esa reunión, a ese meeting, pero ahí lo tenía enfrente y me dio la mano y me dijo, ah, mexicana, me da mucho gusto, igualmente. O sea que son experiencias que te van formando, te van formando no tanto para la cabina nada más, no en la vida, para la vida entera. Sí, claro. Y No, cuando regresé de Panamá, ya me dediqué a la interpretación, volví de lleno a la interpretación. no, y al final todo eso es lo que eres, y lo que eres es lo que llevas también a la cabina. Y cada una por eso me encantan estas pláticas también, y platicar contigo ha sido tan un deleite completo, Pues porque el gusto, Ania, vas por verdaderamente, muy buen camino, vas muchas por muy buen gracias. camino. Hemos tenido una que otra plática tú y yo telefónicamente. Te he escuchado con mucho interés, he aprendido de ti, de los jóvenes que están trabajando, unos muy, muy jóvenes, otros no tan jóvenes,
como suele suceder, pasa el tiempo. Ahora nosotros, mi generación, los que quedamos de mi generación, somos los intérpretes que fueron, los que nosotros conocimos y los que tuvieron la paciencia y la delicadeza para formarnos a nosotros, para permitirnos ocupar una cabina junto a ellos con nuestros marvelous dictionaries. Pero cuéntame tú también, tú cómo ves la interpretación ahora que ha cambiado tanto con todo lo tecnológico, lo digital, etcétera. También ¿Cómo por lo eso es ves? ¿Cómo que te sientes? ¿Sientes que es tu entorno, que es que escogiste bien? precisamente también por eso me gustan tanto estas pláticas y de verdad me gusta mucho escuchar a personalidades con tanta historia, tanto que contar como tú, porque Qué me amable, transportan de verdad a otra época y qué así soy, amable. y con mis papás igual, me encanta escuchar sus historias, me encanta vivir el México que ya no me tocó y todo lo que ya no me tocó y Claro, es, no sé, no solamente por comparar lo que antes era y lo que es ahora, pero yo creo que también te hace, de cierta forma, valorar los cambios que ha habido, los avances que ha habido, mucho de lo que se ha luchado y que ahora nosotros podemos gozar gracias a lo que muchas generaciones han hecho en muchos aspectos, no nada más en la interpretación, sino en muchísimos aspectos. Y sí, por ejemplo, pues no me imagino simplemente tantas historias que he escuchado de llegar con los tomos de enciclopedias y los carritos casi con el mochilas, diablito, sí, las mochilas mochilas, sí. llenas y cargando por todos lados y ahora pues no, ya tenemos la gran ventaja, ¿no? De que pues tienes todo en una computadora, aunque no tengas internet igual y ya ni siquiera tenemos que depender del internet porque ya hay muchas versiones offline que puedes utilizar. Entonces tenemos muchísimos recursos que de todas formas tienes que saberlos utilizar y ahora también entra el contraste, ¿no? Que hay muchos que piensan que la tecnología va a reemplazar a los intérpretes. Está ahora como que el otro lado de quienes dicen, es que no, ahora ya dentro de unos años ya no van a existir o los traductores o los intérpretes, porque pues ya con toda la tecnología, que yo digo que no, que la tecnología va a reemplazar a los malos traductores o a los malos intérpretes que realmente lo hacen literal, digamos, o que no están realmente transmitiendo lo que decíamos, no están haciendo la labor de transmitir realmente esas ideas, sino que están siendo literales. Pues eso probablemente sí lo puede hacer una máquina, irte palabra por palabra y decírtelo, pero más bien es eso, el tener que adaptarnos y aprender a utilizar nuevas cosas y también es un reto de repente, pero sí hay muchísimos cambios, hay muchas cosas que Uf, podemos uf. utilizar ahora. No, sí, pues definitivamente estamos en realidades completamente diferentes, te digo, en cuanto a las historias que yo escucho, para mí es otro mundo completamente el que yo escucho de cómo empezó todo esto, de cómo era antes, desde la preparación, ¿no? Tan simple, el que ahora la puedas hacer en tu casa, el poder buscar, meterte a internet y buscar, que a veces también es un riesgo porque empiezas a investigar y mientras más investigas te das cuenta de que menos sabes y te puedes volver loco si no te limitas tú solo y dices, no, vamos a encuadrar bien cuál es el tema y hacia dónde nos vamos a enfocar, Así porque si es. no, es un mundo, ¿no? Ahora es todo lo contrario. Antes a lo mejor había más límites y ahora si no sabes tú ponerlos bien y si no sabes guiar bien tus búsquedas y utilizar bien tus Eso, recursos, te puedes eso, volver loco porque eso tienes es el muy mundo a importante. tu alcance, pero te puedes ahogar en él, literalmente, te puedes ahogar en ese mar de información. Entonces, está interesante. Yo me he ahogado mucho en tratando de entender de cómo usar la tecnología. La verdad, me ha costado mucho trabajo. Ahora en la pandemia
he aprovechado para meterme un poco más, pero te confieso que hay cosas que sencillamente no entiendo, bueno, la instrucción para entrar a no sé, la instrucción no la entiendo. Entonces sí nos cuesta más trabajo. Y yo los admiro muchísimo, yo aprendo muchísimo de los jóvenes. Lo veo con mis sobrinos, que son mucho más chicos que los intérpretes jóvenes Sí, claro, que no, y están en el campo. que Los parece que intérpretes nacieron del ya. de nuestro querido colegio mexicano de intérpretes de conferencias, que está haciendo una gran labor por activizarnos, por contagiarnos ese entusiasmo, por mejorar todo, todo lo que es el campo de la interpretación a distancia, en fin, yo veo que ahora sí que como decimos, están metidísimos en lo suyo y me da mucho gusto porque siento que esta nueva sangre, toda esta nueva sangre que se le está en el colegio, con ese entusiasmo, me refiero desde luego a la mesa directiva actual, mis respetos, pero me refiero a todas las mesas directivas anteriores, ¿no? No se va de un lado a otro de la noche a la mañana. Claro, sí es todo un proceso. Es una cadena al final. Es una cosa te va llevando a otra. Me siento como le he dicho a Vero, me siento conmovida con el trabajo que estoy viendo. Yo llevo 10 años apenas en el colegio. Yo no entré de inmediato al colegio. Bueno, pero tú empezaste cuando la SOMIC, que fue Y la base, digamos, de lo que después evolucionó de cierta yo, forma en el colegio. podría considerarse como tal, como Exacto, sí, un no. esfuerzo Ujú. por la Sociedad Mexicana de Intérpretes, SOMIC, se fundó con la idea principal de conocer a otros intérpretes. La cofundamos Cristina del Castillo y yo. Cristina fue la primera presidenta, yo fui la segunda, y nos sentábamos horas enteras a platicar. Oye, ¿cómo conocer a los intérpretes que andan por ahí? Ser nosotros con ellos. Entonces hicimos un cóctel. Éramos, yo creo que, no sé, yo creo que éramos como 20 o 30, éramos muy pocos los intérpretes que estábamos metidos en este rollo. Y y a ese cóctel invitamos a los intérpretes, algunos ya habíamos trabajado con ellos, no sé, pero que empezáramos a sentirnos como una familia de intérpretes, no cada quien por su lado, ¿no? Y así conocí a Olga Domínguez. La señora Moraita tenía su oficina de intérpretes y manejaba los que eran los de gobierno, Naciones Unidas. Y Olga Domínguez fundó su oficina y se dedicó mucho a la cuestión de administración de empresas y de medicina. Extraordinarios intérpretes en ambos grupos. Pero unos mejores que otros, pero buenos intérpretes. Y esa fue de la idea de Somi, de saber quiénes éramos y de saber nosotros los jóvenes de ese entonces cómo queríamos trabajar, Ujú. qué mundo queríamos para nosotros. Y empezamos a hablar de tarifas y empezamos a hablar de condiciones de trabajo y empezamos a hablar de eso, de que hubieran
que hubiera base, algo en qué apoyarnos para trabajar similarmente, que no hubiera tantas diferencias, sobre todo en tarifas, que no hubiera ese undercutting, que todos llegáramos a un acuerdo de poner una tarifa de base para, para y condiciones de trabajo, de no estar en la cabina sola 5 o 6 horas, ¿no? Y lamentablemente no llegamos a muchos acuerdos y se deshizo lo que fue Sumic. Pero hubo gente que retomó y luego tienes al gran sheriff, Sí. a Sergio Alarcón, que fundó el colegio. Les voy a contar. Se sabía todas las canciones del momento, todas. Y agarraba su guitarra y nos cantaba y el rock and roll, pero horas enteras. Con una voz maravillosa, tocaba muy bien la guitarra. Luego, pues ya era intérprete Sergio Alarcón. Y luego de repente empecé a ver que tenía un programa de televisión y también, ya le entraba lo norteño porque él también es de Tamaulipas. Okey. Entonces nos reuníamos en ese entonces, vivía en Yucatán, y nos íbamos los fines de semana, un sábado o un domingo a casa de Sergio. Y empezamos a descubrir una faceta de los intérpretes que a mí siempre me ha intrigado. ¿Qué hacen los intérpretes fuera de cabina? ¿Cómo se divierten? Estos monstruos de la interpretación van al súper, hacen su súper, hacen comidas en sus casas el domingo. ¿Cómo vi? Yo los conocía nada más como intérpretes. Siempre quise conocer el lado humano, Ujú. ¿no? Regañan a sus hijos, van a las juntas de padres de familia. ¿Qué hacen? Viajan mucho. Descubrí que Eda Bebels metía a sus hijos y a hijos de sus amigos y a sus amigos a una camioneta y viajaban por todo el México desconocido. Y dije, mira, la gran Eda Bebels hace todo eso. Y siempre me ha interesado y hasta la fecha. Por eso te quiero preguntar, ¿tú tienes algún hobby? Pues, actualmente la verdad es que he dejado mucho de lado, pero en algún momento hice teatro. Fíjate, Sí, eso no lo sabía. hice ¿Y qué teatro. tal? ¿En dónde? ¿Aquí en México? En En España. México, no, en México. De hecho, gran parte de la primaria, sí, en la primaria estuve en varios talleres de teatro. En la secundaria lo dejé, no me acuerdo por qué, y en la preparatoria lo retomé. Y después en algún momento pensé estudiar teatro, pero igual después dije, no, yo creo que, no sé, pesimista yo creo, dije, me voy a morir de hambre y decidí estudiar otra cosa. Puede ser, podría ser, podría ser. Pero sí era mi gran pasión. No, pero desde chiquita, así jugaba al teatro, era mi gran pasión y sí, y mis papás igual desde chiquita siempre decían: "No, esta va a ser actriz". Y Ándale. pues más o menos, mira, algo hay de eso en la interpretación. Intérpretes, los actores también, ¿eh? Bueno, y hacías algún deporte, platícame, En ¿cómo fuiste de niña? Híjole, era muy inquieta, súper inquieta, y cantaba todo el tiempo, y me gustaba.
me gustaba hacer voces todo el tiempo. Te digo, como que algo traía ya también de la interpretación, te digo, yo creo, porque hay por ahí la modulación de voces y todo. Claro. Pero sí, me encantaba jugar a hacer diferentes voces, diferentes tonalidades y leía cuentos y hacía los diferentes personajes. Era súper inquieta, andaba, no me estaba quieta, pero ni un segundo. Mis maestros sufrían horrores desde el kinder, porque era de esas niñas que acababa muy rápido las labores que nos dejaban, entonces como no me estaba quieta y no me sabía estar quieta y era como yo ya acabé, entonces también siempre he sido mucho de quererle ayudar al que está al lado, al que pueda, entonces yo ya acabé de, no sé, ejercicios de coordinación, ¿no? De abrocharte el suéter, desabrochártelo. Ah, pues yo ya acabé, ahora voy con el compañerito, que no Tania, que deja que el compañerito lo haga. No, pues ahí estaba Tania abrochándole el suéter y desabrochándoselo. Y parada, y sí, entonces las maestras inteligentes eran las que sabían que ya cuando yo acababa mis cosas me entretenían, ven, ordénelo, que era ayúdame a hacer esto, me mantenían ocupada. Y las que no, pues las sufrían porque yo nunca me estaba quieta. Y no canalizaste toda esa energía a través de un deporte, alguna actividad, Sí, porque tenías mucha energía. estuve en diferentes y mi mamá también lo sabía. Mi mamá intentó en algún momento que yo estuviera en danza, no me gustó absolutamente para nada. Estaba en danza y teatro a la vez. La condición para que me llevaran a teatro era que fueran las clases de danza también, hasta que mi mamá se dio cuenta de que no me gustaba danza a tal grado que le dije, ya no quiero ir a teatro. ¿Por qué no quieres ya ir a teatro? Si te encanta, pues porque tengo que ir a danza. Y si tengo que ir a teatro, digo, a danza para ir a teatro, pues ya no quiero ir a teatro. Y dijo, no, pobrecita, ¿cuánto le estoy haciendo sufrir entonces? Después me metieron a natación. Sí, no, mi mamá le buscaba por todos lados porque también eres que esta niña necesito que se le acabe la pila porque si no me va a hacer destrozos de todo. Eh, y después estuve en natación, después estuve en clases de jazz, participé en un ciclón azteca, en los concursos como intercolegiales y eso, ganamos segundo lugar, estuvo padrísimo, también me encantaba, jugué fútbol, hice muchas cosas porque siempre he tenido mucha energía. Claro, claro. Pues mira, Tania, a mí me ha dado muchísimo gusto conocerte, aunque no te conozco personalmente. Ya sé, Tuvimos varias pláticas y como que estábamos en la misma página, la misma frecuencia. Vamos a tú canalizar tu energía y yo la mía en esto que nos toca compartir ahora en el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencia. Están haciendo una gran labor, han hecho una gran labor, varias mesas directivas. Cada una ha tenido su proyecto y siempre he sentido que todo ha sido para para mejorarnos como intérpretes y como gremio. Tenemos diferencias, obviamente tenemos diferencias de opinión, pero siento que el colegio ha sido un espacio donde podemos ventilar las diferencias. Ah, a veces no lo hemos hecho con paz, con tranquilidad, ¿no? Pero siento que estamos entrando ahora también a una nueva época. Pero hay algo que está pasando ahorita y que curiosamente le tocó la pandemia a esta mesa directiva y nos ha hecho pensar, nos ha hecho recapacitar, nos ha hecho saber lo que es extrañar lo que dábamos por hecho, que teníamos. eh, nos tiene ahorita en un
delicioso conversatorio a ti y a mí, que he disfrutado muchísimo y le estoy muy agradecida a la mesa directiva y a los colegas. Quiero que sepan los colegas que los admiro por el simple hecho de ser intérprete. No es una carrera fácil, no es una profesión fácil y ahí estamos. Sé lo que implica ser intérprete y me encanta ser intérprete. Y me ha encantado esta plática contigo, conocerte. Algún día, a lo mejor no falta mucho de conocer en persona, Tania. Más pronto que tarde, seguramente sí. Para mí también ha sido todo Ha un sido un gusto. deleite conocerte, la verdad. Desde que empezamos a platicar, me gustó mucho la idea de que nos juntaran y que tuviéramos este conversacional. Así es. Te agradezco tu paciencia, te agradezco que me hayas escuchado y que me permitas llamarte tu amiga. Al Llamar, contrario, Carmen, pues muchísimas gracias a ti. Es un honor, de verdad, que me hayas dado a mí la oportunidad de meterme hasta tu casa. Y realmente también es un honor el poder seguir los pasos o espero poder seguir los pasos de una gran persona como tú, que si yo de te algo agradezco. si algo me quedo también de todas las pláticas que hemos tenido y de la plática de hoy es tu gran corazón, tu gran dedicación y como bien dices, es difícil ser intérprete, pero si nos apasiona, pues aquí estamos, lo hacemos y pues yo creo que hay mucho que se está haciendo bien, hay mucho que se va a seguir haciendo y trabajando en conjunto se puede lograr todo. Yo creo Es, que es, de eso no hay es, duda. es trabajo de equipo, Sí. es trabajo de equipo. Y somos un equipo. Hola, Siento que lo chicas. somos. Muchas gracias. Bueno, yo tenía ganas de ir por un café. Yo fui. No me perdí nada, me encantó. Carmen, Tania, desde que las contacté, quiero agradecerles su disposición, su amabilidad, el cariño que me mostraron. Para mí fue muy, muy importante poder contactarlas a estas dos generaciones y que estuvieran dispuestas, Carmen, que nos honraras con tu Por aceptación, favor. ya que tú casi nunca das ni has dado Sí. entrevistas, lo comentaste. Nos sentimos muy honrados de que lo hayas hecho. Mucho más honrados nos vamos a sentir cuando salga al aire esta entrevista, porque seguramente van a llover las felicitaciones. Tania, muchas gracias por tu frescura, por tu candidez, a ti por tu experiencia, Carmen. Oigan, yo de verdad lo disfruté muchísimo. Qué bonita combinación. Toda esa experiencia, toda esa gran trayectoria de Carmen que nos llevó por unos caminos inesperados. Esperábamos hablar de interpretación, ¿no? Y de pronto, pues que si el Cervantino, que si Bellas Artes, que si el auditorio. Y me encantó porque es esa parte, ¿no? De a los caminos tan inciertos y todas las sorpresas tan maravillosas que nos da la profesión de la interpretación, ¿no? Mil gracias, Carmen. Lo Al disfruté mucho. contrario. Te faltó hablar de esta etapa reciente como intérprete del secretario De de energía, energía, de ¿sí? Pedro Joaquín Caldwell. De Pedro Joaquín Codwell. Caldwell. Eso que decías tú de oír a la intérprete, yo me salía para oírte a ti decir, no manches, Oh, ¿qué hago yo aquí? Qué vergüenza. Qué oh, vergüenza, pero apréndele, Verónica, apréndele, de verdad. Aprendí mucho, o sea, las conocí, yo también, conocí partes más íntimas de ustedes, cosa que les agradezco. Muchas, muchas gracias. Y bueno, Tania, tú eres de las nuevas en el colegio. Yo espero que pues te des cuenta que estás en el lugar donde está todo ese bagaje histórico de la interpretación en México. Tania, muchas gracias. Por orden de aparición, Carmen, Gracias. enormes gracias
abriste tu corazón, abriste tus memorias y te damos las gracias por Sí, ello. qué bar. Pues estoy a las órdenes. Te dejaste, así es que muchas gracias, Vero. Felicidades. Gracias porque como nuestra presidenta tuviste la apertura. Gonzalo, también a ti muchas gracias y gracias a todos pues por permitirnos ser parte de esto. Gracias a ti también, sí, claro. Gracias a ti, Fer, gracias. Ojalá la Que disfruten. les vaya muy bien. Y yo, Gracias. muchas gracias a ustedes. Gracias. A la orden. Gracias. Sí. Gracias. Hasta mañana, gracias por mesa. su sonrisa. Que pasen linda noche. Gracias. Bye. Bye. Bye.